Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús abre el oído y libera la lengua. En el Evangelio de Marcos encontramos a un Jesús que no solo sana cuerpos enfermos, sino que restaura vidas enteras. En la Decápolis, tierra gentil, aparece un hombre atrapado en un doble silencio. No podía oír ni podía hablar. Vivía aislado, incomunicado, dependiente de otros, hasta para acercarse a Jesús. Marcos no presenta simplemente un milagro físico, sino una parábola viviente del estado espiritual del ser humano. Nacemos oyendo muchas voces, pero no la de Dios. Hablamos muchas cosas, pero no las de Dios. Cristo no solo devuelve capacidades humanas, sino que restaura la comunión perdida entre Dios y el pecador. Él abre el oído y libera la lengua para que podamos oír su palabra y proclamar su gracia. Hablemos en primer lugar de la obra de sanidad de Jesús en un sordo y tartamudo. Jesús entra en territorio gentil y allí rompe barreras. Jesús sigue un recorrido extraño y largo. Tiro, Sidón, Mar de Galileas, Decápolis. Marcos 7:31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al Mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Un recorrido extraño. El propósito de Cristo era entrar plenamente en territorio gentil sin tomar en cuenta las fronteras terrenas y los prejuicios humanos. Este es otro gentil sanado por Cristo, el que aparece en el texto que vamos a estudiar hoy. Ya vimos que Jesús sanó a una mujer gentil en el estudio anterior. Pues en este Jesús sana a otra persona gentil. Jesús acude a lugares donde hay personas con vidas rotas, donde nadie espera la gracia. Allí se presenta Jesús buscando a quien no sabe ni puede encontrarse con él. Ni sabe ni podía encontrarse con Jesús. Aquel hombre se encontraba en una situación de miseria. Miseria. La miseria de este hombre aislado y dependiente. Nos dice Marcos 7:32, le trajeron un sordo y tartamudo. Sordo y tartamudo. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Aquel hombre estaba aislado de su entorno. Era sordo. No podía oír a los demás. No podía saber lo que sucedía a su alrededor. Las personas sordas viven aisladas de su entorno. Y era tartamudo. No podía expresar sus emociones e inquietudes a esas personas con facilidad. Era tartamudo. Por tanto, ni podía oír ni podía hablar con facilidad. Así que dependía de otros para hacer su vida cotidiana. También dependía de los demás para llegar hasta Jesús y comunicarse con él. Jesús trató a aquel hombre, al sordo y tartamudo, con una ternura y compasión inmensa. Jesús lo tomó aparte para
tratar individualmente su historia, su dolor personal, todo lo que tenía que ver con aquel ser humano. Marcos 7:33. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. El Señor nos enseña que el trato sanador y salvador debe ser individual y personal. No podemos tener una forma, un método de llegar a las personas, siempre igual para todos. Cada persona es distinta. Cada persona requiere nuestra atención, que lleguemos a ella con la palabra, con el Evangelio, tomando en cuenta sus distintas y diversas miserias. Jesús le habló de manera que le entendiera. Tocó sus oídos y su lengua. Esto era como un lenguaje de signos para aquel hombre. Era sordo, por tanto, metió los dedos en las orejas de él. Era tartamudos, y por tanto, de esta forma curiosa, escupió, tocó su lengua. Posiblemente escupió en sus manos y con sus manos tocó después su lengua. El Señor se adaptó a la debilidad humana porque entendía la mísera situación de esa debilidad humana. Así pues, esto es a destacar. Cómo Jesús se acercó a aquel hombre, cómo Jesús trató a aquel hombre. De una forma individual, de una forma personal. Después Jesús oró y suspiró por el sordo y tartamudo ante el Padre. Marcos 7:34. Levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. La mirada al cielo de Jesús muestra su dependencia plena y perfecta del Padre. Levantar los ojos al cielo era comunicarse con el Padre, era depender del Padre. Y el suspiro profundo nos habla de la compasión ante el sufrimiento, ante la ruina del pecador. Y la palabra efata, sea abierto, es el mandato eficaz de Dios que cumple el designio, el propósito sanador o redentor. El poder de Jesús transformó completamente a aquel hombre. Aquel hombre que era sordo y tartamudo, el poder de Jesús le transformó. Marcos 7:35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Los oídos le fueron abiertos, es decir, podía recibir, escuchar y entender. La lengua se le liberó, podía hablar bien, con claridad, propósito y verdad. Cristo dio un nuevo sentido a la vida de aquel hombre, dándole la sanidad, le dio mucho más que la curación de unos problemas de salud en su cuerpo. Sanándole, lo integró a su entorno, lo integró a su familia, a los vecinos, a la sociedad en general. Por tanto, aquello que hizo Jesús fue algo que afectó a la vida entera de aquel hombre. No meramente le dio sanidad, sino que afectó a su vida entera. Aquello cambió la vida de aquel hombre. El testimonio del pueblo fue de admiración que confesaba lo que había visto. Marcos 7:36 al 37. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban.
en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. En este caso, Jesús mandó silencio a aquellas gentes, porque Dios tiene sus tiempos para todo lo que hace. No era el tiempo de una fama superficial que era usada por los judíos, fariseos y escribas para contradecirle, para perseguirle. No era tiempo para aquello. Era el tiempo de obrar y transmitir el poder de Dios a las personas, al pueblo, a la gente. Pero la gente no podía callar. Lo que había sucedido, aquella transformación, aquel cambio en la vida de aquel hombre, era grande, porque todo el mundo sabía la implicación que suponía aquella sanidad. Y los empujaba a hablar de Jesús, a confesar el poder y la gracia de Jesús. Y es que donde Cristo muestra su poder, el verdadero testimonio nace sin esforzarlo. Es absurdo pedirle a una persona que no ha visto, que no ha experimentado el poder de Jesús, que hable de Jesús, que testifique de Jesús. Solo quien ha visto, quien ha oído, quien ha experimentado el poder del Señor puede hablar de Él con facilidad, con autoridad. Aquel sordo mudo sanado por Jesús es una imagen simbólica del mal espiritual que Cristo vino a sanar. La sordera en la Biblia es símbolo de la incapacidad espiritual del hombre para lo divino. La sordera espiritual es incapacidad para oír la voz de Dios. Isaías 48:8, no se abrió antes tu oído, por tanto te llamé rebelde. Mateo 13:14, de oído oiréis y no entenderéis. Lucas 24:45, la gracia abre el entendimiento para comprender la palabra. Por tanto, la sordera espiritual es incapacidad para oír la voz de Dios. La sordera espiritual se manifiesta en falta de comprensión de las cosas espirituales. Mateo 13:19, aquel que oye y no entiende. Es también dureza de corazón para entender. Hebreos 5:11, hace ser tardos para oír. Es rechazo de la verdad o de la sana doctrina. 2 Timoteo 4:3, hace tener comezón de oír, es decir, una actitud de rechazo a oír la verdad. Por tanto, la sordera espiritual en la Biblia es una actitud y una conducta negativa hacia la palabra de Dios, hacia Dios y su palabra. Y la mudez espiritual es incapacidad para confesar y anunciar la verdad. Si no oímos a Cristo, tampoco podemos hablar de Cristo. Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. La lengua sin la gracia solo reproduce corrupción, miedo o silencio culpable. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Mateo 26:73. No conozco al hombre, dijo Pedro sobre Jesús en un momento concreto, cuando le negó. Por tanto, la mudez espiritual incapacita al hombre, al ser humano, para confesar, para anunciar la verdad, para dar la cara por Cristo. Y el Señor abre el oído y libera la lengua del alma. Cristo abre el oído espiritual para salvación. El oído del alma abierto permite oír la palabra de vida y tener la salvación. No olvidemos que la salvación comienza por el oído del corazón o alma. Romanos 10:14
y 17. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así pues, lo primero que Dios hace en una persona a la que desea salvar es darle oído, abrirle el oído a su palabra, a sus cosas. Porque cuando se oye la palabra en el poder de Dios, entonces se produce la fe en Cristo. Sin ese toque divino en el ser humano pecador de apertura del oído, no puede haber fe. Porque para que haya fe, primero tiene que haber oído, escucha hacia la palabra, entendimiento hacia la palabra. La fe viene después. Por tanto, la fe que se tiene para salvación es consecuencia de una obra divina previa de apertura del oído, del oído del alma, del oído del corazón. Cuando se oye la palabra en el poder de Dios, que abre el oído, que abre el corazón, se produce la fe en Cristo. La fe en Cristo justifica del pecado y lleva a la confesión de fe que obtiene la salvación. Romanos 10, 9 al 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por tanto, estos textos nos hablan de momentos, de tiempos en el proceso de salvación, en el que antes de creer hay una obra de Dios, y que cuando una persona cree por la gracia de Dios, esto a su vez lleva a otros tiempos, como la confesión de fe. Cuando Cristo abre el oído espiritual, es para siempre. Y esto lleva a atender y entender, la palabra con perseverancia en la fe y en la gracia de la salvación. Isaías 54 al 5. Jehová despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Cuando Dios abre el oído de una persona, esa persona responde con obediencia, con fe. Pero esa respuesta a Dios no es más que la consecuencia de aquella gracia primera que ha hecho el cambio en el ser humano pecador. Cuando la gracia actúa en una persona, esta gracia hace que el pecador responda con obediencia y fe. Cristo da oído para la voz del Espíritu Santo. Da oído para su palabra, pero también para la voz del Espíritu Santo. El oído abierto es sensibilidad espiritual y capacidad para oír la voz de Dios. No meramente oír un relato de la Biblia, sino para oírlo como palabra de Dios, para entenderlo como palabra de Dios. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que no tiene oído de Dios, oye, escucha al hombre leer la Biblia o explicar la Biblia, pero para esa persona que no tiene oído, solo lo que oye es un relato más. Pero quien tiene oído de parte de Dios, porque le ha sido abierto por Dios, quien tiene oído no solo escucha el relato del hombre, no solo escucha al hombre, sino escucha la voz del Espíritu Santo. Y esto significa que esa palabra que escucha, la escucha como palabra de Dios. Eso es lo que significa oír la voz del Espíritu Santo. Escuchar la palabra, el relato de la palabra, pero escucharlo como palabra de Dios. Escucharlo entendiendo que eso es lo que Dios dice, lo que Dios quiere, lo que Dios
muestra como su voluntad eterna. Por tanto, el que oye la voz de Dios en la palabra proclamada muestra tener la salvación, muestra tener la obra de Dios, la obra regeneradora de Dios, así como no poder oír la voz de Dios es señal de no conocer a Dios y de estar en condenación y muerte. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Más claro, el agua. El que es de Dios, oye la palabra de Dios. El que no es de Dios no la oye. El que tiene oído de parte de Dios, la capacidad de oír la voz del Espíritu, de oír la palabra como palabra de Dios, este muestra que tiene la obra de Dios en su corazón. Por tanto, Dios es quien actúa en el ser humano para salvación. Cristo libera la lengua, así como también da oído, libera la lengua para la confesión de fe y de testimonio. El que oye la voz del Espíritu en la palabra, habla y testifica de esa palabra. Hablar de Dios es consecuencia de haber experimentado antes su gracia poderosa. Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. El mismo texto que antes se dijo que Dios abrió el oído, ahora dice me dio lengua de sabios. Todo el que oye con el corazón la palabra de Dios, también habla de la palabra a otros. Juan 4:41 al 42. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Por tanto, todo el que tiene el oído abierto, el oído del alma abierto por Dios, hablará de la palabra a otras personas. La palabra de testimonio brota de la obra hecha por Dios en el corazón. La palabra de testimonio brota de la nueva vida interior producida por Cristo. Marcos 5:19 al 20. Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Quien ha recibido la gracia del Señor, aquel en quien se han hecho grandes cosas, puede hablar de las grandes cosas que Dios ha hecho. Sin salvación, no se puede hablar de salvación a otros. No se puede hablar. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús abre el oído y libera la lengua. Esto nos debe llevar a meditar. Pide al Señor que abra tu oído espiritual. La fe viene por oír. Y solo Cristo puede abrir el oído interior para recibir su palabra, obedecer y descansar en Él. Acércate a Cristo incluso si no sabes cómo expresarte. No necesitas palabras perfectas ni elaboradas. Él entiende tus silencios, tus confusiones y tus cargas. Ruega a Cristo que libere tu lengua para alabar y testificar. Cuando Él transforma, también capacita para proclamar su gracia, animando, consolando y edificando. Sé instrumento para llevar a otros a Jesús. Así como le trajeron al sordomudo, tú debes acompañar y acercar a Él, a Jesús, a personas necesitadas de su poder
y de su salvación. Que Dios te ayude a entender y a obedecer. Que el Señor te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender que somos lo que somos por tu gracia. Que cuando tú llamas a creer, oh Padre, en tu Hijo, esto será una realidad si antes tu Santo Espíritu abre nuestros corazones, nuestros oídos, nuestro entendimiento y nos capacita para creer en Él. Ayúdanos, Señor, a entender esas palabras que nos llaman a creer, porque al mismo tiempo que llamas a creer, tu Santo Espíritu actúa, obra con su gracia, con su misericordia. Señor, que podamos ser de aquellos que responden con fe a tu palabra y que podamos ser de aquellos que proclaman con fe tu salvación. Ayúdanos, Señor. Seguimos dándote las gracias por las cosas que recibimos de ti, por la salud, por los cuidados, por la provisión diaria. Te pedimos que tenga misericordia de los afligidos en el mundo, de los pobres en el mundo, de los que sufren de diversas maneras. Ten misericordia, Señor, de las personas que sufren. Y te pedimos también, Señor, que reprendas a los que oprimen, a los que matan, a los que torturan, a los que esclavizan a las personas. Te pedimos, Señor, que reprendas a esas personas y que puedan entender su error y puedan, si es tu voluntad, convertirse de Saulos a Pablos que te sirven y hacen tu voluntad. Gracias, Señor, por lo que eres y haces por nosotros. Bendito seas, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.